Buenos días. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días, César. Bien, ¿cómo estás tú? Bien, afortunadamente, haciendo un programa nuevo esta vez en las mañanas. Antes lo hacíamos en las noches. Vamos a ver qué tal nos va. Sí, quería comentar también la acogida que ha tenido nuestra reunión con nuestros seguidores. Ha sido muy nutritiva, muy entretenida y esperamos hacerlo probablemente una vez al mes con todos los que quieran participar, con temas variados. No hay una agenda, la agenda es abierta. Sí, Ujú. además es importante porque es un feedback, ¿verdad? Es decir, aprender a escuchar. A lo mejor simplemente nosotros estamos como en una cámara vacía, hablando y hablando de cosas que al resto no les interesa. Entonces, tener este diálogo es sumamente importante. Por supuesto. Les agradecemos de corazón haber compartido ese momento con nosotros, que fue bastante largo, fueron casi 3 horas de conversación, ¿no? Muy interesante. Bueno, hoy día vamos a tratar un poco acerca de esto que crea, supongo yo, urticaria en algunas personas, que es el informe de la Comisión Interamericana, ¿verdad? Derechos Humanos. Así es, César. Quería, por favor, que me permitas leer este informe enfocado básicamente en algunas afirmaciones que se hacen para poder luego tratar de valorarlas, interpretarlas y sacar nuestras propias conclusiones. Por supuesto, claro. Ok, en este informe vemos una frase muy importante que habla de la concentración del poder y el debilitamiento del Estado de Derecho. Ujú. Habla de una grave situación de los derechos humanos, habla del evidente quebrantamiento del principio de separación de poderes, habla de violaciones de derechos humanos e impunidad, habla que las protestas fueron reprimidas mediante el uso de armas letales, habla también del Ministerio Público y observa que hay reubicación de fiscales y que algunos fiscales independientes van renunciando a su función pública. Hay algunas reformas en materia electoral que facilitan la concentración del poder, que podrían impedir que algunos partidos participen. Esta, este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es de 2021 y no es del Perú, es de Nicaragua. Ujú. Las guerrillas combatieron al gobierno autoritario, fascista, violador de derechos humanos de Somoza. Y finalmente, los que lucharon contra este sistema perverso terminan siendo como Somoza. Ujú. El gobierno de Nicaragua actualmente está calificado como un gobierno que viola derechos humanos, viola derechos civiles, desaparece gente y ha causado una concentración de poder absoluta. Permíteme leer un poquito en extenso algunas observaciones que ha hecho la Comisión Interamericana el 2021 sobre el gobierno de Nicaragua. Ya, por favor. Uh-huh. Habla que la respuesta estatal a haber concentrado el poder fue posible por el sometimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, Ujú. en desmedro del Estado de Derecho y de la democracia que se evidencia en el irrespeto del mandato, de la independencia judicial y de la separación de poderes. La impunidad frente a las violaciones de derechos humanos ha sido un baluarte, digamos, funesto, aunque parezca contradictoria la expresión, de asentamiento de este gobierno autoritario en Nicaragua. La Asamblea Nacional, que es el equivalente al Congreso, está en plena alineación con el Ejecutivo. Sí. Mira, César, lo que está describiendo acá este informe es lo que está pasando actualmente en el Perú y lo que podría pasar en el futuro. Si nosotros analizamos las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana, están dirigidas a evitar que nos convirtamos en eso. Es importante darnos cuenta, ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad, César,
que los orígenes de los gobiernos autoritarios no determinan una postura política. Los gobiernos autoritarios al final pueden ser originados desde la izquierda extrema o de la derecha extrema. Ujú, Y al final, no importa cuál ha sido la postura política que motivó el crecimiento de este tipo de gobiernos, importa lo que hacen, que es exactamente lo mismo. ujú, Es importante comentar por un informe que me pareció muy importante que hizo Farid Tahat el día de ayer, de hacer un poco de docencia a la audiencia. Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son elegidos de forma libre e independiente por todos los países miembros. Esto no lo elige el jefe de la OEA o el presidente de la OEA, qué sé yo, alguna persona que pueda reconocerse que proviene de alguna postura política. Esto lo eligen todos los países, todos los países. El principal miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está viendo el caso del Perú proviene de un gobierno conservador, absolutamente conservador. Y gracias a Dios ha tenido una posición ética y ha tenido una posición realista donde se describen los hechos. No existe en ningún momento, en ninguna parte del informe, una postura política en relación a que proviene de la izquierda, que ese informe proviene de la izquierda, que es un informe cabrear, que es un informe espurio, como lo han calificado. Espurias son esas expresiones. No tiene ningún sustento. Hay políticos que tienen cargos públicos que han opinado esto de una manera irresponsable. El alcalde de Lima se ha pronunciado, yo no sé cómo llamar esto, ¿no? Yo no sé, o sea, no tiene vergüenza de decir que opina sobre un informe que no ha leído y habla sobre que la Comisión de Derechos Humanos no ha dicho nada sobre Nicaragua, no ha dicho nada sobre Venezuela, no ha dicho nada sobre Cuba, y eso es absolutamente falso. Ellos han sido categóricos en calificar a estos estados como estados autoritarios y estados que violan derechos humanos y que tienen una concentración de poder perversa, que está aplastando los derechos, no solamente los derechos humanos en relación a la vida, a los derechos civiles, a la libertad de expresión. no, ¿No? habría que recordar además que cuando uno lee los informes son más duros incluso pero mucho más duros que el informe sobre el Perú. Entonces, Claro, lo que ha dicho, eso es así. sí, lo que ha dicho López Aliaga no tiene pues, ni pies ni cabeza. La única explicación que se me ocurre es que, aparte de no leer, por supuesto, es que ve el mundo a través de sus anteojos, ¿verdad? Anteojos completamente oscuros, pero no le pasa solo a él, ¿no? Es decir, tiene una posición ya cerrada y ninguna objeción o contradicción no solamente les va a hacer mella, sino que ninguna objeción o contradicción les parece eh, buena. Y mira, buena en el sentido incluso ético. Yo creo que su ética es una ética perversa en la medida en que satisface el grupo al cual ellos se sienten adscritos, o sea, su propia pequeña sociedad, ¿no? Y, y desde ahí juzgan, desde ahí se juzga. Y eso es muy peligroso. Perdóname que te interrumpa un ratito. No está bien, perfecto. Hay cosas que a la hora de hablar así, yo creo que esta cuestión de la delegación del poder, vamos a hablarlo quizá más adelante o en otro programa, me has hecho recordar que Nietzsche decía que el riesgo de mirar demasiado hacia el abismo era caer en él, ¿verdad? O el riesgo de mirar demasiado a un monstruo era terminar acostumbrándote al monstruo y ya no ver su monstruosidad. Eh, al mismo tiempo, y yo creo que todo esto tiene que ver, aunque parezca una metáfora o lo que sea, con lo que nos está sucediendo con las clases que en estos momentos tienen delegado el poder en el Perú, ¿verdad? Es decir, los que están en el Congreso y qué sé yo, han perdido una perspectiva
si es que alguna vez la han tenido, una perspectiva de sus funciones, de ser un funcionario del Estado, y están pues solamente hambrientos de poder, y eso creo que ciega mucho, ciega totalmente. Eh, la Comisión Interamericana lo que hace es un diagnóstico, no trata de pervertir ningún estamento, ni tampoco trata, y esto hay que aclararlo, trata de desestabilizar ningún gobierno. No puede hacerlo además, no tiene ningún poder efectivo para hacerlo. El hecho de que se sienta como una intromisión ya es indicio de la calidad de gente que está recibiendo este informe, ¿verdad? Solo de Ujú. oídas, por lo visto, ni siquiera leído. Es Perdóname verdad. esa discreción. No, la acotación me parece perfecta, César. Quería comentar además que hace algunos años, más de 2 años y medio, quizás 3, hubo una reunión en Lima, por el Grupo de Lima, así llamado, Sí, 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 sí. donde participaron una serie de representantes de los países de la región para analizar el problema de Nicaragua, Ya. perdón, el problema de Venezuela. No había habido un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a las violaciones de derechos humanos que se ejercían ahí y de lo que estaba pasando con el presidente que fue considerado así por muchos, Guaidó, que en el informe se hacían una serie de recomendaciones en relación primero a los derechos humanos de todos los venezolanos y lo que estaba pasando con Guaidó. Todo el grupo de Lima respetó primero el informe de manera absoluta y lo apoyó y lo impulsó. Todos los partidos políticos que ahora hablan de sesgos, de que son caviares, así los denominan algunos, que es un informe intencionado, que es un informe político. Todos esos partidos que ahora dicen eso, en la reunión del Grupo de Lima, no decían lo mismo, apoyaban, pero de manera muy contundente, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mira lo que afirmaba tanto Maduro como Noriega, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venía del imperialismo yanqui. Entonces, esta comisión está entre dos fuegos, entre los dos extremos, que cuando son afectados sus intereses, depotrican de la comisión con argumentos deleznables, insostenibles, pero que lamentablemente si vienen de entidades públicas y de representantes de estas entidades públicas, eso es muy peligroso porque nos estamos aproximando a no respetar los compromisos que tiene el Estado peruano con la firma del Pacto de San José y estamos siendo partícipes o cómplices de lo que en el futuro, yo no sé si podemos hablar de mediano o largo, yo pienso que más bien podríamos estar hablando del futuro actual que se puede agudizar, de lo que puede pasar con el Perú. Siempre se afirmó en la campaña presidencial de 2021 que con Castillo podíamos convertirnos en una Venezuela o una Nicaragua. Bueno, no está pasando con Castillo, pues está pasando con Boluarte. Tú sabes que en medicina se ve a cada momento esto del paciente, incluso el médico, ¿no? Cuando es paciente. El paciente que niega, que no es capaz de aceptar su condición. Cuando le dicen, por ejemplo, que tiene una enfermedad X, la primera, y cuando es terminal sobre todo, la primera reacción es normal, ¿no? La negación. Eso no puede pasar conmigo. O Uh como el -huh. alcohólico o el drogadicto que eh, cuando le dicen que tiene un problema que está afectando toda su situación, lo primero que hace es negarlo, ¿verdad? Es natural, es un impulso normal. En este caso se mira, con estos tipos de informes, se mira la paja en el ojo ajeno y no la tremenda viga en el propio. Ahora,
Ayer estuve viendo un especial sobre de la Deutsche Welle en esta cadena periodística alemana acerca de la quema de libros en la época de los nazis, ¿no? ¿Qué libros se quemaban? Por supuesto, se quemaban a todos aquellos que objetaban o ridiculizaban, hacían broma incluso, sobre los principios sobre los que se fundamentaba el nazismo. El primer motor del nazismo era el anticomunismo, ¿no? Entonces, por supuesto, hay muchos otros factores económicos, pero básicamente lo que los entroniza es haber hallado dos bestias contra imaginarias para aglutinar a la población. El, los judíos, por un lado, eso ya se sabe todos, y el comunismo, ¿no? Las dos grandes bestias negras. Entonces, las obras que se quemaron fueron las obras de Marx, de Engels, las obras de Lenin, etcétera, y por supuesto se quemaban incluso los anarquistas, Bakunin, ¿no? Ujú, Y, y las obras judías, ¿no? Sean novelas, sean obras de teatro, sean poemas, lo que sea. Todo aquello que objetara su forma de ver el mundo. Y lo mismo se puede decir, por supuesto, de lo que las quemas, cuando el zar de Rusia mandó quemar libros porque creían que los libros eran un peligro para la población, en la medida en que si se educaban podían objetar las leyes del zar. Eh, eso es una recurrencia en todos los regímenes, en todos los estamentos. Pero lo que más asusta es lo parecido a la hora, cuando tú has mencionado Nicaragua, si no hubieras dicho no hubieras dicho al final que el informe era sobre Nicaragua, podría haber calzado perfectamente en el Perú. Tú lo has mencionado. Cuando vi el especial este sobre la quema de libros en la época, todavía estábamos en 1939, allá en Alemania, se me escalofrió el cuerpo porque lo primero que pensé es esta escalada de negación, esa escalada de hallar bestias negras, ¿verdad? Constantemente el gobierno peruano y el Congreso se, casi como muletillas, usa la palabra comunismo o caviar, todo lo identifica por igual. Entonces, es muy fácil, es una retórica totalmente elemental y, y por lo tanto seductora. Y es un riesgo para mí tremendo, ¿no? Lo que está sucediendo con la ley Mordaza, por ejemplo. La idea de tratar de silenciar a los periodistas es básicamente una idea de eliminar cualquier tipo de objeción. Entonces, y por supuesto, al margen de tratar de hacer desaparecer cualquier indicio de investigación acerca de su conducta, ¿no? Ha sido aprobada la idea esta de que el Congreso mismo va a elegir los procuradores que van a fiscalizarlos. Entonces, el jugador elige quién va a ser el árbitro. Eso para mí es no una... solamente lo elige César, sino también lo puede sancionar. El por jugador le puede poner una tarjeta roja. lo que eso ya es el colmo de la locura. Exacto. Claro, sí, a veces las referencias que podemos tener nosotros resultan increíbles que puedan haber sucedido, pero Sí. nuestra realidad lo supera. Yo recuerdo que mi hermano es abogado, uno de mis hermanos es abogado, me comentaba que en un país de Centroamérica, en el Congreso se había declarado inconstitucional un artículo de la Constitución. Entonces, es un mate de risa eso, ¿no? Sí. O sea, que dentro de la Constitución había inconstitucionalidad. Anda a ver cómo puede elaborarse una teoría de ese tipo. Pero acá en el Perú ha sucedido algo parecido. Se supone que la Constitución es la ley de leyes Ujú. y está por encima de cualquier ley que pueda darse antes o después de la Constitución. La Constitución es la ley de leyes, pero la Constitución se ha modificado con una ley.
el Congreso ha modificado la cuestión de confianza con una ley. O sea, la Constitución ha sido modificada con una ley. Entonces, bueno, nosotros también tenemos lo nuestro Por en supuesto. relación del escándalo de la estupidez, ¿no? Ujú. Y la gente lo ve, no sé, lo ve de reojo, porque yo no creo que gente que pueda tener capacidad de análisis pueda no darse cuenta de esa situación, ¿no es verdad? Esa es la idea bien implantada desde toda la vida de que cualquier fin o un fin deseable justifica cualquier medio, ¿verdad? Ujú, Entonces, es más fácil hacerse de la vista gorda sobre los medios si es que nos complacen los fines. Y eso ujú. está pasando, creo, también en nuestro país. Claro, yo invito a todos los que nos siguen o nos vean o nos empiecen a seguir, que revisen los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de otros países y de otros años, para que puedan formarse su propio criterio y no estar siguiendo las narrativas que definitivamente nos conducen a error. Hay tantos informes interesantes. Yo he tomado bastante tiempo en estos días en revisar informes de Chile, Venezuela, Haití, El Salvador, Nicaragua y obviamente también del Perú, por supuesto, que es lo que más nos interesa. Entonces es imposible llegar a las conclusiones que está llegando la gente que está rechazando este informe de los derechos humanos en el Perú, ¿no? Bueno, es que es básicamente creo que es la misma cosa de esta idea o este impulso de rechazar el Museo de la Memoria en el Perú, ¿no? Uh -huh, Creo, tengo la impresión de que quienes rechazan ese museo no han pisado el museo. Y tengo la impresión también de que quienes objetan este informe no lo han leído. uh -huh, Bastaría con leer, voy a citar la página 53, por ejemplo, que este es el informe sí sobre el Perú. Lo que dice en su informe 136, porque son muchos acápites, creo que nadie podría estar en desacuerdo con esto, ¿no? Dice, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Del mismo modo, dicho instrumento señala que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, ¿no? Se Se puede quizás discutir alguna línea, qué sé yo, pero en términos generales, esto no está atentando contra nada. Estos son los principios sobre los cuales la Comisión establece, estos son los parámetros con los cuales establece su informe. uh -huh. Estos son los derechos y estos son inviolables, ¿no? Para la Comisión. Y agrega, la Comisión reafirma que el derecho a la vida es la precondición para el ejercicio de todos los demás derechos humanos. El uso de la fuerza por el Estado debe ajustarse a los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad, ¿no? Y habla acerca de cuáles son los límites de la fuerza, ¿no? La fuerza potencialmente letal no puede ser en ningún caso utilizada para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida, por ejemplo, la propiedad. Uno puede estar en desacuerdo, obviamente, con el vandalismo. Creo que ni tú ni yo estamos de acuerdo con eso, ¿no? El robo, el vandalismo, etcétera. Pero aun cuando estemos de acuerdo en eso, no podemos pensar, creo yo, que una casa, una tienda, una calle, una pista, lo que sea, sean más importantes que la vida de una persona. Es Y verdad. No solamente eso, César, sino la manera en la cual ya hemos conversado al respecto en otros programas de cómo han sido asesinadas estas personas, que son en gran parte de las que han estado en Juliaca o en Ayacucho, transeúntes o gente que quería ayudar a una persona en necesidad por estar herida. Entonces, imagínate, no ha habido ni siquiera en esos momentos una amenaza ni a la vida de las fuerzas del orden ni a la propiedad. ¿Qué amenaza a la propiedad podía haber hecho
este interno de medicina que estuvo asistiendo a un herido? ¿Qué amenaza representaba? O el niño de 15 años cruzando la pista. O la chica adolescente que era rescatista de mascotas que iba a darles de comer. Policías y militares implicados en esto han sido prácticamente o ascendidos o premiados. Entonces, eso es horrible, horrible, porque es un mensaje tremendo Mm, para esa población que ha sido vulnerada, ¿no? Es mm. decir, y además sienta un precedente monstruoso, Sí, pues, César, la impunidad, ¿no? ah, ese es el mal, es el real monstruo de la sociedad peruana, la impunidad. Mm, Antes de seguir con esto, César, yo quería compartir con los que nos están viendo el por qué hemos nombrado este programa ujú, 2 de mayo, Perú, Día Cero. Bueno, el 2 de mayo fue eh, digamos, expuesto el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Perú, sobre los derechos humanos del Perú en Washington. ujú. Entonces, disculpa que me estaban llamando. Sí, sí, Entonces, ¿qué cosa significa día cero en medicina? Voy a dar un ejemplo con el COVID. Con el COVID han habido tantos idas y venidas en relación a si estaban enfermos, no estaban enfermos, inicialmente me refiero, ¿no? Las pruebas rápidas o las pruebas, el PCR, qué sé yo. Entonces, se llegó a una conclusión. Una vez que ya fueron administradas las vacunas y ya el proceso estaba relativamente controlado en ese momento o en proceso de ser controlado. Día cero para el COVID significa el día en que empiezan los síntomas respiratorios o el día, si no han habido síntomas, el día de que se hizo un examen y fue positivo. mm, Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto en relación al Perú? Para mí, para ti y para muchos que creemos en el Estado de Derecho, este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el principio de una gran lucha, pero es el punto de partida para que se haga justicia en el Perú y para que los que han cometido estos actos criminales o los que resulten responsables desde el punto de vista político sean juzgados y sean sancionados como la ley manda. El ejemplo más palpable que tenemos en el Perú es Alberto Fujimori. Por los casos de La Cantuta y Barrios Altos, él está eh, en la cárcel y la sentencia fue por 25 años. Entonces, queremos ver eso en el Perú. Y para ver eso en el Perú, el punto inicial es el día cero. Y mm, el día cero es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual nosotros tenemos que respetar por ley. Puede ser rechazado el informe, pero las consecuencias no. mm. Pueden decir que es sesgado, pueden decir rechaza el informe, pueden botarlo a la basura si les da la gana, pero eso no va a evitar de que este informe no tenga el valor que tiene. Entonces, en función a eso, César, quería mencionar algunas cosas sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, del Perú. Bueno, en primer lugar, la Comisión Interamericana dice, en cuanto a las obligaciones internacionales del Perú en materia de derechos humanos, la Constitución establece que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional, lo que podría interpretarse, sin lugar a dudas, es que lo que pueda ultimadamente decir la Corte Interamericana con respecto a lo que está pasando en el Perú es un hecho vinculante. Uno de los antecedentes más recientes de algunas resoluciones de la Corte Interamericana en relación de algunas decisiones de tipo judicial en el Perú es con respecto a Alberto Fujimori. Ujú, Se hizo
ante el Tribunal Constitucional un pedido para que se respetara la libertad de Alberto Fujimori por la amnistía que fue dada en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En ese momento, quien presidía el Tribunal Constitucional era el doctor Blumen. Él hizo incluso la ponencia. Ellos tienen una dinámica en la cual uno de los miembros hace una ponencia que puede ser a favor o en contra de lo solicitado. Él, Ujú. por supuesto, hizo una ponencia en favor de lo solicitado y al final, con una votación cuestionable, se decidió escarcelar nuevamente, porque ya se había hecho esa escarcelación en diciembre de, del año 2016, si no me equivoco, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, se volvió a escarcelar a Alberto Fujimori y los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta acudieron a la Corte. Primero acudieron a la Comisión y la Comisión a la Corte, ¿no? Y había un informe de la Comisión Internacional, perdón, Interamericana de Derechos Humanos en relación a los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Y la Corte resolvió de que se tenía que encarcelar nuevamente a Alberto Fujimori, a pesar de que el Tribunal Constitucional, que dentro de las leyes peruanas es la última instancia jurídica, estuvo por encima de esa decisión, la decisión de la Corte. Entonces, es en esa magnitud que esta mención que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es clarísima. Y probablemente esta afirmación o esta observación que hace la Comisión Interamericana haya puesto pues muy nerviosos a muchos que han estado involucrados en el tema de los asesinatos de las personas en las marchas, ¿no? Claro. Y bueno, han ido en idas y venidas con respecto a la posición que ha tenido el Estado peruano en relación al informe de la comisión. Que dicho sea de paso, el borrador del informe final fue entregado al gobierno peruano y el Ujú. gobierno peruano hizo sus observaciones. Así es. Y bueno, y están haciendo lo que puedan. Ahora acabo de ver el día de ayer que están haciendo hay como 15 generales de la policía que han sido desplazados. No sé si, no he leído en detalle la decisión del gobierno. No creo que hayan sido pasados al retiro, pero sí han sido reemplazados en sus funciones y muchos de ellos han estado relacionados a las marchas, ¿no? Ujú. Entonces eso definitivamente ha calado y ha puesto nerviosos a, a, lo- a los miembros del gobierno, principalmente a Dina Boluarte y a Alberto Tarola, ¿no? Sí, sobre todo porque el contexto internacional es tan notorio, salta tanto a la vista. Por ejemplo, las últimas protestas en Francia, ¿no? Creo que han habido un número que ya no recuerdo, me pareció enorme, cientos de policías heridos, Ujú, ¿verdad? Eh, en las protestas. Por supuesto que hay encarcelados en el sentido de que se han tomado las medidas ah, de ley y han encarcelado a aquellos que han participado en actos de extrema violencia, pero no ha habido ningún muerto y además se asume, el Estado asume que primero que el derecho de protesta es un derecho inalienable y en segundo lugar, con inteligencia cartesiana, ya que son franceses, asume que, que en una protesta donde interviene además la policía, es altamente probable que exista daños a la propiedad, ¿no? Y es así. Entonces, nadie va a meter bala porque eso suceda. ujú. Sí, sí. Quería observar también eh, una parte del informe de la comisión que habla sobre la realidad de la población que se indignó y finalmente salió a las calles. Claro, que eso es importante, porque, perdóname que te interrumpa, porque
es el marco en el cual uno tiene que observar, ¿no? Es el punto de vista, cómo uno puede criticar una marcha sin saber cuáles son las causas. Ujú. Eso es Exacto, importantísimo. exacto. Bueno, la comisión menciona que en el 2021 el índice de desarrollo humano, que es interpretado como el PBI Ujú. por cápita real, en Lima era de 20.412 soles, 20.412 soles. En Ayacucho era de 8.534 soles y en Puno de 7.862 soles, Sí, con lo que se evidencia que la situación de desigualdad es absolutamente clara, sí, claro, es absolutamente clara. Resalta que el índice de pobreza se agudizó en el 2021, cosa que habíamos estado conversando previamente, César. claro, claro. Han habido factores, pero ha, digamos, estado relacionado a algunas decisiones en materia de administración del gobierno de Castillo y del COVID también. Y esto afectó al 42.4% de la población. La población indígena tiene un impacto diferenciado de la pobreza. Solo el 11% de la población indígena tiene un empleo formal. El 11%. Es una cosa que el Estado jamás, jamás se preocupó, jamás tomó alguna acción para tratar de redistribuir la riqueza que el Perú la tuvo en algún momento con el boom de los metales. Sí, El profesor Kotler decía, mientras que no haya un Estado regulador que distribuya la riqueza donde más lo necesitan, el Perú se va a incendiar. Y eso es lo que ha sucedido. sí, Otro de los factores, sí, César, dime, no, no, sí, nada, nada, sigue, por favor. otro de los factores se advierte del origen de la indignación de la gente del Ande peruano, se refiere a Alberto Vergara, entre otras cosas, al tema del fraude. Con el tema del fraude, no solamente se ponía en tela de juicio la honestidad de la gente del Ande que fue a votar, sino despreciaron su voto, de manera tal que 400.000 votos querían ser anulados en las elecciones del 2021. Eso es una cosa que ha sido un insumo al, a las personas de la Sierra Sur del Perú, sobre todo. Sí, Bueno, habla también que la elección de Castillo generó esperanza y altas expectativas en las comunidades rurales que históricamente han estado subrepresentadas en los espacios de toma de decisión. Eso es, eso es un hecho, eso no es una postura política, esa es la realidad, eso es lo que ha pasado. Ahora, lamentable, yo desde mi particular e individual punto de vista, pienso que lo más grave que ha hecho Castillo no es el haber quebrado el orden constitucional con el discurso del 7 de diciembre. Yo pienso que el haber defraudado las expectativas acumuladas durante siglos o décadas, ya no sé cuánto tiempo delante, que puso su esperanza en él, ha sido completamente defraudada. Eso es lo más grave de su gobierno, ¿no? Y esa factura no solamente la va a pagar en la cárcel, la va a pagar la izquierda peruana, ¿no? Que, que fue quien llevó a Castillo a postular a la presidencia del Perú, ¿no? sí, desafortunadamente. Y lo peor de todo es que esto refuerza, a ver, hay dos caras de la misma moneda, ¿no? La pobreza, nuestra pobreza en el Perú, una pobreza de larga data, digamos, se hereda la pobreza, ¿no? Se hereda la riqueza, se hereda la pobreza en cierta medida. Por supuesto que hay cierta movilidad social, Uh -huh. pero en nuestro país la movilidad social es bastante lenta, eh, gelatinosa, ¿no? Entonces es difícil de ir de un lado para otro en muchas ocasiones. No hay una gran movilidad social. Ahora,
Sin embargo, en el momento de hablar de esta condición de la pobreza en el Perú, inconscientemente o conscientemente reforzamos muchos estereotipos sobre los pobres, ¿no? En la medida en que los pobres son ignorantes, en los pobres son sucios o perezosos. Voy a leer, perdóname, acá hay un libro de dos ganadores de premio Nobel de Economía, eh, Banerjee y Duflo, que es una pareja de esposos además, que analiza la, específicamente los casos de Calcuta, eso es, ¿no? Y la India, que tú sabes, tiene áreas de pobreza espeluznantes. Y en un momento dado dicen, ellos son investigadores del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y repito, premios Nobel, los dos de economía. Dice, tanto en la teoría social como en la literatura, los pobres aparecen reflejados alternativamente como perezosos o emprendedores, nobles o ladrones, enfadados o pasivos, desamparados o en alguna medida autosuficientes, ¿no? Esos son los típicos clichés que acompañan además, por ejemplo, ¿no? Datos y cifras como 9 millones de niños mueren anualmente antes de haber cumplido los 5 años y mueren de hambre. Entonces, en el caso del Perú, creo que esos clichés se han instalado de una manera casi permanente, podría parecer, ¿no? Y, y nos olvidamos, el otro día conversábamos con Juan Pablo, de la efervescencia cultural y por lo tanto también económica que existe en las poblaciones de la sierra y la selva. Es decir, pese a todas las adversidades, se sobrevive. Pese a toda la situación, son grupos humanos que establecen sus propias economías de espaldas a las economías oficiales o a la economía oficial. Cuando se dice que no están incorporados dentro del sistema de, por ejemplo, de impuestos, porque son informales, no hay, eso es una realidad, ¿cierto? Pero eso no implica que al ser informales no haya una economía, es decir, existe una economía y muy, muy efervescente y que es informal. ¿Y por qué es informal? La pregunta sería, ¿por qué es informal? Porque no hay esos puentes de comunicación entre el Estado y esas poblaciones, ¿verdad? El Estado, que es un ente abstracto y que se manifiesta periódicamente en los gobiernos, y que estos gobiernos a su vez se supone que están embebidos del poder cedido por las poblaciones, no establecen ningún puente de comunicación o sus puentes de comunicación son completamente ineficaces. De manera que eh, cuando, y lo he escuchado y tú también seguramente, cuando mucha gente habla terribles cosas de estas poblaciones, de ignorantes, que finalmente no pagan impuestos, que, etcétera, etcétera. Escuché alguna vez de que qué sería el Perú sin la clase media, ¿no? Que la clase media de alguna manera es la más importante. Entonces, son visiones respetables en la medida en que circulan desde hace mucho tiempo y por lo tanto tienen un asidero ideológico, es decir, de ideas conservadoras, pero que no van a los detalles y que además implican una visión bastante sesgada y, y en cierta manera de desprecio. Desprecio en los dos sentidos posibles, ¿no? Desprecio en el sentido de que esto no importa nada y desprecio en el sentido de que no se dan cuenta, o sea, son seres humanos que no están visibles dentro de mi ámbito de visión y por lo tanto es peligroso también, yo creo, porque establece discursos totalmente cerrados en sí mismos. No hay forma de establecer comunicación, ¿no? Entonces,
volviendo al informe, lo que dice el informe, otra vez insisto, es un diagnóstico y esas son las causas de las manifestaciones. Cuando hay una suerte de sensación de injusticia social, por supuesto que hay que reclamar y tiene todo el mundo todo el derecho a reclamar a estas poblaciones. De esto no se sigue necesariamente de que estas personas sean ignorantes, sean, digamos, eh, tan ineficientes con con la administración de sus propios recursos, Ujú, ¿no? Que necesiten constantemente la ayuda del Estado. Pero la ayuda del Estado en ciertas poblaciones solo llega a cuentagotas y a través de una serie de administradores, a través de una burocracia que se come todo en el camino. Entonces, yo creo que el problema básico de por qué la gente sale a protestar es básicamente por la injusticia social, por una cuestión de desagrado total de ver las enormes diferencias de privilegios, sobre todo, ¿no? ujú. Claro, ese es fundamentalmente uno de los factores más importantes de las protestas, ¿no? Que ya no han aguantado más. Y como dice Juan Pablo, muy bien, digamos, apreciado, es el tema que los recursos naturales del Perú, básicamente la minería y la agricultura, se asientan en zonas rurales. De ahí sale la riqueza del Perú. Y la gente que vive en esas zonas no son considerados, pues, sujetos políticos, son considerados recursos también. Así Es es. decir, que vale tanto como una persona puede valer, digamos, las 10 onzas de cobre que pueden sacar en un concentrado, eso es lo que vale. Entonces, esa situación, por supuesto, es insostenible, que puede durar décadas, puede durar años, puede durar, no sé, pero no va a ser para siempre. La gente no lo va a aguantar para siempre, Mira, ¿no? yo no soy marxista, de hecho, eh, creo que desde, por supuesto, mi estatura intelectual que es chiquita, ah, creo que Marx se ha equivocado, sobre todo tenía una postura ideológica, por supuesto, asentada en la indignación eh, política y social justa, pero tenía esa visión, creo que no le permitió estudiar un poco más los procesos, ¿no? Es decir, a partir de Hegel, uno puede rastrear básicamente cuáles son los fundamentos el absoluto de Hegel. Por lo tanto, es casi una suerte de sucedáneo o, o sustituto de casi la idea esta de salvación cristiana, ¿no? El paraíso conseguido a través de esta suerte de peregrinación hacia la tierra prometida. Ujú, Pero en fin, las objeciones en ese sentido de Hayek creo que son justas. Pero cuando uno lee El Capital, uno de los capítulos más conmovedores es su descripción de las fábricas y de los niños y las niñas que trabajaban en esas fábricas y cómo eran de alguna u otra manera lo que tú acabas de decir. No eran sujetos de derecho, no eran ciudadanos, eran simplemente recursos. Y por lo ujú, tanto, ¿y por qué niños? Porque eran fácilmente reemplazables, porque comían poco, porque no necesitabas darle dinero, mucho dinero, y si morían, bueno, habían tantos que se podían reemplazar. Siglos atrás, en Dublín, Jonathan Swift compuso un terrible alegato que se llamaba, lo tengo en inglés en la cabeza, lo siento, pero bueno, le escribió al rey. eh, Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, era irlandés y había un enorme peso de impuestos sobre Irlanda dado por Inglaterra. ujú, Entonces, ¿qué se le ocurrió a Swift? Decir que una carta abierta diciendo que una forma
de reducir la pobreza en Irlanda era permitir que los padres devoraran a los niños, a sus hijos. Es decir, que el primero quizás se salvara, pero los demás, eh, el rey de Inglaterra tendría que invertir un poquito en darles de comer para que sean gorditos y puedan representar una fuente de alimento y así los trabajadores, los irlandeses podían rendir más, ¿no? Como sujetos económicos. Por supuesto que esa sátira fue terrible, tremenda, y consiguió que disminuyeran los impuestos en Irlanda. Ahora, lo menciono porque las condiciones cuando uno va a la sierra o a la selva, por supuesto que no son las del siglo XIX que describe Marx o aquellas que describe Jonathan Swift, pero hay un resabio, hay un eco de esto en esas situaciones, ¿no? Y sobre todo porque no son considerados ciudadanos. Es decir, teóricamente lo son, pero en la práctica son un fastidio para, para los gobiernos de turno. Claro, esos conceptos están plasmados en el informe de la comisión. Específicamente, no, el informe tiene más de 100 páginas Sí, sí. y, y sería muy complicado ir en el detalle de página por página. Entonces, digamos, con la mirada que tú estás dando de la realidad de la gente pobre, lo que menciona la comisión es que hay una fuerte estigmatización hacia las comunidades indígenas y campesinas en ciertas regiones, particularmente en los mensajes que reproducen algunas autoridades, terroristas, terrucos, senderistas, indios. Eso no es parte de la historia reciente de los hechos de las manifestaciones. Esto lo siguen diciendo hoy. Cuando escuchamos a María del Carmen Alba, ella habla de que son terroristas. Esos son actos terroristas, esas protestas, y que no hay masacres, no hay asesinatos, no hay asesinatos extrajudiciales, que en el Código Penal se llaman delitos de asesinatos calificados. Hay un asunto que el cual ha causado urticaria y una reacción violenta por parte de Fuerza Popular, ¿no? Menciona la comisión lo siguiente. El proceso electoral de 2021, básicamente la segunda vuelta en el 6 de junio, fue calificado como positivo por todas las misiones que acompañaron la contienda. Keiko Fujimori afirmó que hubo fraude, se manifestó en contra de diversas instituciones y funcionarios involucrados en el proceso electoral, llegando a hacer en algún momento un llamado a desconocer los resultados electorales. Se desarrollaron campañas de noticias falsas y acusaciones de parcialidad electoral, terruqueo, incitación al odio y a la violencia contra los periodistas, contra activistas de derechos humanos y líderes de opinión. La estigmatización y las expresiones de migrantes fueron el pan de cada día. No había un solo día que no tengamos a los medios concentrados hablando del fraude y creando este desprecio, porque no se hablaba de fraude sistemático de instituciones, se hablaba de fraude en mesa, como lo denominó Keiko Fujimori, donde la población, porque es que lo que sucedía es que no podía ir de frente a decir de que había un sistema corrupto electoral que había fraguado toda esta contienda fraudulenta, valga la redundancia. Entonces, esto pues también caló en la población, caló muchísimo. Y es como repito, Alberto Vergara lo menciona, el intentar desaparecer 400.000 votos de la voluntad popular ha sido nefasto para la población indígena. Muy bien, qué más habla la comisión? Habla que la comisión observa que las acusaciones no probadas de fraude electoral y las incesantes confrontaciones entre los poderes públicos profundiza la desconfianza en la población y aumenta la polarización en el país.
Entonces, la comisión, en la parte ya casi final, observa riesgos para la democracia en el Perú. El 4 de enero del 2023 se hizo un proyecto de ley para cortar por primera vez el mandato de los presidentes del Jurado Nacional de Elecciones y del jefe de la ONU. Disminuir también en otro proyecto, disminuir el número de votos para la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, así como remover al defensor del pueblo y a integrantes del Tribunal Constitucional. A propósito de esto, el Tribunal Constitucional el 23 de febrero de este año exhorta al Congreso a reformar el artículo 99 de la Constitución, de forma que las autoridades del sistema electoral puedan ser investigadas, juzgadas y sancionadas bajo la figura de acusación constitucional. El Estado también ha presentado dos proyectos legislativos con el mismo propósito, asaltar a los entes electorales. Todo esto en medio de una aprobación del Congreso del 7.7%. Muy bien. El Estado, en respuesta al resumen, perdón, al borrador del informe final de la comisión que fue entregada a las autoridades peruanas, el gobierno advierte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las infiltraciones de las protestas, en las protestas de grupos organizados al margen de la ley, con el fin de desestabilizar al gobierno, pero no entregó ningún medio de prueba que confirmara dicha hipótesis, que aún la siguen sosteniendo. Menciona un hecho muy importante. Registra con particular preocupación el caso de un periodista de Willax, es Philip Butters, que cuestionó al director de la policía sobre por qué los agentes de la fuerza pública no estaban disparando a la cabeza a los manifestantes. En otra ocasión los consideró subversivos, es decir, terroristas y entrenados para matar. A esa gente humilde que estaba protestando fue calificada de esa manera. Bueno, No se no ríe sé, pues, de ¿qué nervios. podemos decir, César, frente a eso? Yo creo que eso es... Se ríe uno de nervios, ¿no? Es como ver una tragedia griega o de Shakespeare y a veces uno se ríe, pero porque no puede creer que sucedan cosas así, ¿no? En el teatro, bueno, está bien, pero en esta situación, ¿qué hacer? Eso me recuerda, tú sabes que este libro, que es un libro bonito de Thoreau, que acá, digamos que es una lectura de colegio, en la parte de desobediencia civil, perdóname, me has hecho de acordar, que dice, mira, el gobierno en sí mismo no es más que la manera en que la gente, la población, elige ejecutar sus ansiedades, sus deseos, sus propósitos. Pero es igualmente, ah, o tiende igualmente a abusar y pervertirse antes de que la gente pueda hacer algo para remediarlo. Y esto lo estaba hablando en el siglo XIX, acá en Estados Unidos. Y se aplica perfectamente a cualquier estado en el mundo. Y creo que es algo que deberíamos tener en cuenta siempre en nuestro país, ¿no? Es decir, no es, no vivimos en una burbuja, no, no podemos creer que lo que nos pasa primero en nuestro país nunca ha pasado en el mundo y por otro lado, estamos llenos de imposibilidades, o sea que ahí esta es nuestra condición, no una situación. El pensar de que somos así, y que esta es nuestra condición, nos limita muchísimo. Porque en el momento que decimos los peruanos somos así, nos estamos definiendo como un ente absoluto y no somos susceptibles de cambio. No nos permitimos la posibilidad de pensar en cambio. Y esa es una tara que tenemos que combatir, creo yo, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Y bueno, en fin, esta comisión ha puesto simplemente sal en la herida.
¿no? Ahora, Así es. ¿qué hacer Yo- con eso? Ya nos corresponde a nosotros. Claro, César, yo quisiera terminar esto con algunas recomendaciones que a mí me parecen precisas y muy importantes. No voy a hablar de todas porque son más de veintitantas. Por favor, dale. Voy a hablar sobre las que me resultan fundamentales. Ujú. Una de ellas es que recomienda a las autoridades abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del sistema nacional electoral o del Poder Judicial. Otra, reparar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. Esto exige que se investiguen, juzguen y sancionen a todas las personas que puedan resultar responsables por violaciones de derechos humanos. En relación a la lucha contra la impunidad, investigar todos los hechos registrados en el presente informe, en particular las presuntas violaciones de los derechos humanos de manera célere, seria, eficaz, independiente y con atención a las debidas garantías judiciales. Aumentar el número de fiscalías de derechos humanos. Esta parte sobre la lucha contra la impunidad es muy difícil que suceda en el Perú. Ya sabemos lo que ha hecho la Fiscalía de la Nación en relación a reducir el número de fiscalías de derechos humanos, de trasladar todos los expedientes a Lima, creándose una comisión especial para dicho fin, donde la presidenta de esa comisión es una fiscal que está especializada en derechos civiles. Esto pues apunta a crear impunidad y a adoptar las medidas necesarias para que la disolución de las protestas tenga un carácter excepcional, de forma que solo proceda ante un riesgo grave para la vida o integridad física de las personas y cuando no fueran posibles otras medidas restrictivas, ¿no? Esto lo digo a la luz de esto último lo digo en la luz de los futuros acontecimientos. En Puno se están programando dos paros, uno un paro de 24 horas y otro paro definido, paros nacionales, y se programa una nueva toma de Lima. En este escenario, frente a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, frente a cómo se ha manifestado Dina Boluarte, quitándole el cuerpo por completo a la situación y dejando solos a los policías y militares, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, Uh -huh. yo creo que si la presidenta comete un error, puede ser su último error. Así es. No solamente eso, sino vamos a ver cómo se van a comportar los militares y la policía. Bueno, en primer lugar la policía, que es quien debe, digamos, estar al frente de esto, ¿no? No sé si van a sentirse respaldados, no sé si van a gasear a la gente como antes, no sé si van a meter perdigones o balas, no lo sé. Ojalá que no, Raúl. Uh -huh. En fin, creo que hoy día ya podemos ir a sufrir por cuenta propia el resto del día. Así es. Oye, Raúl, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. Es un placer siempre hablar contigo. No, gracias a ti, César. Gracias a Espero ti. que todos ustedes nos sigan acompañando. Nos vemos en la siguiente edición de El Erizo y el Zorro. Hasta luego. Chao, chao.